Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración, oh, oh, y encamíname solo en tu amor, oh, oh, oh. Y si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh, yeah. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria. Quiero oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. No quiero nada a cambio de tu amor, Señor. A tu lado no existe dolor, oh, oh, oh. El mundo pasará, mas tu palabra eterna es. Fuiste, eres y serás. Y será. Yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, De tu presencia. habita en mí. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser, oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy
y sumergirme en tu gloria quiero. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de tu amor en mi interior. No quiero que me visites, yo quiero que tú habites siempre conmigo. No quiero oro ni plata, quiero estar en la chequina de tu presencia, de tu presencia. Haz de mi vida un altar de adoración. Muy buenas noches, estimadas, estimados hermanos en el Señor. Un jueves más, estudiando las Escrituras. Un jueves más en el cual nos reunimos para seguir en este apasionante viaje del estudio más profundo, más sistemático de la Escritura, en el cual podemos definir e interpretar algunos textos bíblicos que al final de cada estudio aplicamos a nuestra vida. Cada vez que la palabra de Dios la meditamos, la leemos, la reflexionamos, siempre tiene que llevarnos a una aplicación. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesús dijo que bienaventurados son los que oyen y hacen la palabra. Entonces no solamente podemos ser oidores, sino también ser hacedores, como lo indicaba también el apóstol Santiago en su carta de Santiago, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces debemos ser oidores, pero también hacedores, porque nuestro Señor Jesús lo mencionó. Bienaventurados son los que oyen la palabra, pero la hacen. Entonces por eso es importante, y sean ustedes bienvenidos a Estudiando las Escrituras en este día jueves, bendecido por el Señor, ¿cierto? Porque también nos juntamos mañana tras mañana, de lunes a viernes, para compartir el devocional diario, y ciertamente ha sido un precioso tiempo para mí, y espero que para usted también sea un precioso tiempo en que nos podemos reunir, ponemos los celulares en hora por la mañana, a veces nos acostamos tarde, pero estamos ahí en la mañana dando lo mejor para el Señor, y eso ciertamente es beneficioso para nosotros, porque buscamos de la palabra del Señor para nuestra vida. Así que bienvenidos, vamos a orar, ¿cierto? Oremos al Señor en esta noche para que todo lo que podamos hacer y su palabra pueda fluir en nuestros corazones, pueda hacer tesoro en nuestros corazones y también pueda fluir a través de la red social para que muchos sean alcanzados con la palabra del Señor. Así que le invito ahí donde usted esté en esta hora, en su casita, ¿cierto? A la orilla de la estufa, a la orilla del fueguito, tomarnos un cafecito, que usted se conecte y busquemos la presencia del Señor en esta hora. Buen Dios y Padre Celestial, en esta hora de la noche damos infinitas gracias por su amor, por su misericordia y por su bondad. Damos gracias, Padre, por el precioso privilegio que nos concede de reunirnos a través de estos medios de gracia para seguir estudiando tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este programa, gracias por este día que para nosotros es día de culto aquí en la casa del alfarero, y sobre todo que los jueves estudiamos la palabra. Así que gracias, Padre mío, por este tiempo que nos concedes a través de las redes sociales, congregarnos, juntarnos en los diferentes hogares, que nuestros hermanos, Señor, abran la puerta de su hogar a través de la internet para poder nosotros conectarnos con ellos y poder ser de bendición. Que tu palabra, Padre mío, en esta hora de la noche cumpla el propósito, Señor. Ese precioso propósito que el apóstol Pablo le declaró a su amado hijo Timoteo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea capacitado, preparado para toda buena obra. Incluso tu palabra es preciosa cuando nos corrige, nos instruye, nos ministra por este camino de la vida eterna, por este camino al cielo, un día cuando te veamos cara a cara, Padre mío. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Te alabo, te exalto en esta hora, y que tu misericordia y tu gracia llene los corazones de nuestros hermanos y de nuestros amigos
que se conectarán ciertamente a través de este medio. Te exaltamos, Padre, gracias por su misericordia, gracias, nos rendimos a usted, Señor, rendimos pleitesía, honor y alabanza a su nombre, Padre eterno. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos, que es nuestro único y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Bien, ¿quiénes están conectados en esta hora de la noche? Vamos a partir. Nuestra hermana Valeria estaba conectada ya de muy tempranito por aquí, me aparecía conectada, así que Dios bendiga, hermana Valeria. Ahí nos manda una caricatura. Hola, nos dice. Y dice: buenas noches, mi pastor, hermanos, que la gracia y misericordia del Señor sea con cada uno de nosotros. Amén, así sea. Nuestra hermana María Inés: buenas noches, mis pastores, y a todos, dice nuestra hermana María Inés. También por aquí está nuestra hermana Silvita Ibarra, mamita de nuestro pastor Ricardo, también nos está saludando desde Santiago. Si no me equivoco, de ahí de... no sé si es Maipú o Padre Hurtado, una de las dos comunas. El hermano Leo por aquí está también conectado. Eric Sepúlveda, Dios le bendiga en esta hora de la noche. Nuestro hermano Germain Cerda también está conectado, Dios le bendiga. Nuestro hermano Germain escribe: buenas noches, amado pastor. Tengan buenas noches todos, amados hermanos en Cristo. Bendiciones, un gran abrazo a todos. Qué bueno. Gracias, hermano Germain, por sus cariños. Nuestra hermana María Soledad Balboa Toro nos está viendo en esta hora. Dios le bendiga, hermana María Soledad. Espero que se encuentre mejor. Y no sabemos, usted sabrá si nos podrá compartir si aún está hospitalizada y cómo ha andado este día. Nuestra hermana Soledad Rosales también. Nuestra hermana Silvia dice: buenas noches, pastor y hermanos en Cristo. Dios les bendiga. Saludos a su esposita. Gracias por sus saludos. Nuestra hermana Soledad Rosales dice: buenas noches, mis pastores. Que Dios los bendiga grandemente, y a mis hermanos en Cristo y mi familia en Santiago. Amén, que así sea. Nuestra hermana Viviana Mateluna, de ahí de Isla de Maipo, también nos está siguiendo y nos está viendo en esta hora de la noche. Dios le bendiga. Mi pastor Marco Ampuero también por aquí conectado. Dios le bendiga. Nuestra hermana Marcelita, qué bueno saber de ella, la echábamos de menos, conectada también en esta hora de la noche. Nuestra hermana Viviana dice: buenas noches, pastor, a usted y los hermanos, el Señor les bendiga. Gracias, hermana Viviana. Saúl Cárdenas, Saulito, también Dios le bendiga desde Puerto Montt, si mal no me equivoco. Buenas noches, pastores, que Dios los bendiga, dice nuestra hermana Gladys Toro. Mamita, nuestra hermana Soledad. Nuestra hermana Anita Mardones está conectada también, viéndonos. Dios le bendiga. Nuestra hermana Silvia dice: de Maipú, mi pastor. Ya, de la comuna de Maipú. Mi hermana Silvia Ibarra. El hermano Leo dice: buenas noches, mis pastores y hermanos en el Señor. Ya contento por estar en casa un poco mejor, gracias a mi Señor, dice él. Bien. Y nuestra hermana Anita Mardones dice: buenas noches y bendiciones a todos los hermanos y a nuestros pastores. Gracias por esas muestras de cariño y porque deseamos que Dios bendiga sus vidas y que también bendiga la vida de quienes se conectan a este programa del día jueves, estudiando las Escrituras. Vamos a ir a una alabanza. Ya, vamos a ir a una alabanza. Si hay algún otro saludito, lo compartimos a la vuelta. Y compartimos de lleno con el estudio que nos convoca este día jueves. Nuestra pastora dice: buenas noches, mis amados hermanos, Dios les guarde. Y a mi amado pastorcito bello, besitos, le quiero mucho. Gracias. Eso es recíproco. Así que Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestra pastorita también, que se conecta en esta hora de la noche junto a nosotros. Bien, así que vamos a escuchar una alabanza ya y volvemos con nuestro programa y nuestro estudio del día de hoy. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás y nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad.
tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Se escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Los velos están cayendo hoy puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Toma tú el control de mi casa, toma tú el control de mi vida, toma tú el control sobre la enfermedad. Tu promesa cumplirás, tú lo dijiste, tú lo harás una vez más. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermosa alabanza, ¿sí? El Señor bendiga también esta hermosa alabanza, que llegue a Él como una ofrenda grata ante su presencia, pero que también para nosotros sea un tiempo de reflexión, de pensar en estas hermosas alabanzas que glorifican el nombre de nuestro Dios. Bien, por aquí también estaba conectado nuestro pastor Mauricio Briones desde
Buin, si mal no me equivoco. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Mauricio. Mi pastorita dice: eres mi amor. Gracias por amarme, si lo puedo decir a través de este medio. Gracias. El Señor siempre tiene el control de todo. Te alabo y te bendigo, Señor mío. Nuestra hermana María Soledad Balboa Toro dice: buenas noches, pastor, y a todos los hermanos en la fe. Sigo en el hospital, mi pastor. Espero salir pronto de aquí con la ayuda de misión. Amén, hermana Soledad, que Dios la ayude y seguiremos orando por su salud. Gracias por preguntar, Dios lo bendiga, dice. Estamos para eso, para pastorear, ¿cierto? Para preguntar, así que Dios le bendiga. Que el Señor le guarde y sostenga en todo tiempo, le queremos, dice nuestra pastorita, a la hermana María Soledad Balboa Toro. Bien, amados, vamos a lo que nos convoca, ¿ya? Vamos a lo que nos convoca. Si usted está llevando algún registro de nuestros estudios, así como del devocional de la mañana, le animo a que lo siga haciendo. Siempre es importante estar compartiendo, ¿cierto? Y anotando. Es una muy buena práctica tener un cuadernito, una libreta de apuntes para llevar los registros de los estudios bíblicos, de la palabra que a veces recibimos. Es importante tener estos registros porque nos pueden ayudar, nos sirve para refrescar nuestra memoria con el conocimiento de la palabra del Señor y poder así seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que, bien por lo que los hagan. Algunos días atrás me reclamaban un poquito por el hecho de que a veces comparto muy rápido la enseñanza. Entonces vamos a ir tratando de bajar un poquito la revolución del audio para ir más lento, para que si usted está llevando algún registro del estudio, que es importante hacerlo. Recuerdo que estuvimos estudiando la carta de Pablo a los Filipenses y ahora estamos estudiando el libro de Marcos y vamos en el capítulo 6. Entonces vamos avanzando en estos 16 capítulos. Tenemos para mucho estar estudiando el Evangelio de Marcos y eso es pertinente ir sacando el consejo de la palabra. Así que vamos entonces al estudio de la palabra de hoy. Estudio bíblico del Evangelio de Marcos en el capítulo 6 del versículo 1 al 56. Vamos a ver algunas pautas en este fondo histórico, en el énfasis que hace este capítulo. Obviamente no lo profundizaremos los 56 versículos, pero profundizaremos en el estudio básico de algunos versículos que son bastante importantes estudiarlos, pero sí en el énfasis iremos analizando algunos versículos un poquito, iremos reflexionando al respecto. Así que estudio bíblico del Evangelio de Marcos desde el capítulo Marcos 6, del versículo 1 al 56 en esta hora de la noche. Entonces, el título del estudio de hoy dice: Jesús, su ministerio a los enfermos. Jesús, nuestro Señor, con respecto al ministerio hacia los enfermos, es el título y el enfoque de hoy. Como mencionaba, el contexto del estudio es Marcos 6, del 1 al 56. Ese es el contexto de la enseñanza de nuestro estudio de hoy. El texto básico, Marcos 6, del 1 al 6 y el versículo 53 al 56. En sí, esos son los versículos que estaremos profundizando en esta hora de la noche. El versículo clave lo encontramos en Marcos 6, 56. Y la verdad central del estudio de hoy dice: Jesús demostró su poder respondiendo a las necesidades de personas enfermas en situaciones tanto de incredulidad como de fe. Vamos a ver el contraste entre personas sin fe, o de poca fe, o de dudar fe, como también de una persona en especial que Jesús admiró su fe. Así que esa es la verdad central del estudio de hoy. Jesús demostró su poder respondiendo a las necesidades de personas enfermas en situaciones tanto de incredulidad como de fe. Ese es el panorama de nuestro estudio de hoy y que ha sido sistemático en cada jueves. Es la misma estructura, contexto, texto básico, versículo clave y una verdad central que es el énfasis primordial del estudio de cada jueves. Y la verdad central
del estudio de hoy es esta. Jesús demostró su poder respondiendo a las necesidades de personas enfermas en situaciones tanto de incredulidad como de fe. Si podemos ver un poquito el estudio panorámico del contexto y mirando el fondo histórico del estudio de hoy, podríamos hablar un poquito sobre los familiares de Jesús. Estando en Nazaret, nuestro Señor, Jesús estaba entre familiares, su madre y por lo menos 6 hermanos. El hecho de que llamaran a Jesús hijo de María nos dice que José ya había fallecido. Es una de las hipótesis, ¿cierto? El hecho de que llamaran a nuestro Señor Jesús hijo de María nos dice que José ya había fallecido. Tenemos por lo tanto aquí la clave de uno de los enigmas de la vida de Jesús. Cuando José murió, cuando nuestro Señor murió, tenía solo 33 años aproximadamente. Pero no abandonó Nazaret hasta los 30, según lo menciona Lucas 3:23. ¿Por qué tan larga espera? ¿Por qué permanecer en Nazaret habiendo un mundo que esperaba ser salvado? Una de las hipótesis es que como Jesús era el mayor, y si la hipótesis de que José ya había fallecido en base a este análisis, podría tener esa responsabilidad como hijo mayor de salvaguardar a sus hermanos y de sostener a la familia hasta que ellos se pudieran valer por sí solos. Es una hipótesis de por qué nuestro Señor no cumple o su ministerio a más edad. Y es una hipótesis porque los evangelios no relatan, a diferencia de Lucas, que relata algún hecho puntual por ahí, no relata el ministerio o qué pasó con la vida de nuestro Señor en esos años. Y tampoco desde la fe, amados, no es relevante. Lo relevante es entender el propósito por el cual nuestro Señor vino a la tierra, el propósito de por qué Él vino a ejercer este ministerio y cómo Él restaura nuestra relación con Dios. Eso es lo relevante. ¿Qué hizo en esos años que perdemos como el hilo, la hebra? No son relevantes. Hay muchas especulaciones, hay algunos escritos apócrifos que mencionan algo, pero hay que mirarlos con mucho cuidado. Por lo tanto, ¿cuál sería quizás la respuesta más valorable a esto y que muchos comentaristas lo mencionan, como Bacon, como los comentarios del contexto cultural y algunos otros comentarios mencionan, que es más quizás podríamos tomarlo así? Culturalmente, nuestro Señor tenía la edad en que los sacerdotes y levitas comenzaban su servicio, y también era la edad legal para que los escribas enseñaran. En base a la cultura, esto es más contextual y más específico y más claro, porque nuestro Señor vino a cumplir toda la ley. Nuestro Señor Jesús, Él vino a cumplir toda la ley. Entonces, por lo tanto, Él tenía que cumplir desde esta mirada, judío, ¿cierto? Tenía que cumplir esta mirada, cumplir este propósito. Tenía que tener una edad adecuada para cumplir de alguna forma este sacerdocio espiritual, este concepto de levirato, de levita, para llevarnos a la presencia de Dios nuevamente, y también la capacidad como escriba para enseñar. La Biblia menciona que 30 años era la edad prescrita para los sacerdotes para empezar su ministerio. Números 4:3 lo menciona así. Y José tenía 30 años cuando comenzó a servir al rey de Egipto, en Génesis 41:46. Y David tenía esa edad cuando empezó a reinar sobre Judá, según 2 de Samuel 5:4. Los 30 años entonces eran una buena edad para empezar una importante misión en base a la cultura judía. Era importante la edad puntual y esta de los 30 años. Ahora bien, eso con respecto a los familiares y el contexto de Jesús en esta parte. También los discípulos enviados de 2 en 2, Jesús había seleccionado a los 12, les había dado las primeras instrucciones y ahora los enviaba en una misión, 2 en 2, según el Marcos 6, versículo 7. Tendrían el propósito de protección al ir de 2 en 2, tendrían un ánimo mutuo, porque se animaban uno a otro, ¿cierto? Y mayor fuerza de testimonio. De hecho, Timoteo por ahí menciona cuando
dentro de la disciplina de la iglesia, si alguien debe ser amonestado, el mejor consejo es que sea con 1 o 2 testigos. Entonces se toma muy en énfasis esto del mandato de nuestro Señor de ir de 2 en 2, y es importante, y esto hace mucho sentido con el concepto de matrimonio, que es maravilloso cuando el matrimonio puede ir junto a la iglesia, porque hay un concepto de protección, hay un concepto de ánimo mutuo y de mayor fuerza de testimonio. Por eso es muy importante este concepto de nuestro Señor de enviar a los discípulos de 2 en 2. También en este capítulo nos encontramos con los espíritus inmundos, y que le hemos venido mirando capítulos hacia atrás. Los espíritus inmundos eran mensajeros de Satanás. Se posesionaban de las personas y se manifestaron a menudo en la presencia de Jesús y de los apóstoles. Jesús tenía autoridad sobre ellos y delegaba su autoridad a los apóstoles para realizar este exorcismo o para expulsar demonios. Si usted quiere mejor esta palabra, expulsar demonios. También dentro del fondo histórico de la enseñanza de hoy nos encontramos con el significado del bastón, cuando el Señor les manda a los discípulos llevar lo mínimo para el viaje de la predicación, pero en su equipo debían llevar un bastón, y esto en el contexto cultural y de la zona geográfica en la cual se desarrolla el ministerio de nuestro Señor y de los discípulos. El bastón servía exclusivamente para protección contra los animales salvajes y también contra ladrones. O sea, tenían que defenderse si les salían animales en el camino salvajes, y obviamente si también salían ladrones, que por las rutas que se desarrolla el ministerio de nuestro Señor y de los discípulos eran rutas muy transitadas y muy difíciles también, y había muchos ladrones que salían a asaltar a los transeúntes de estas rutas. Así que ese es el concepto básico del bastón, y no tiene ningún otro significado espiritual o que se quiere espiritualizar a veces y se quiere sacar de contexto un texto que solamente tiene este énfasis cultural de protección contra los animales salvajes y contra los ladrones. También nos encontramos dentro de este análisis, dentro de este fondo histórico, nos encontramos con el tema de sacudir el polvo de los pies. Este acto era una advertencia y no una maldición a los que rechazaban el mensaje, indicando 2 cosas: que ellos serían responsables ante Dios por el rechazo del evangelio y que los apóstoles no insistirían más con ellos. Eso lo vemos en Hechos 13:51, también, donde si alguien no recibía el mensaje, y nuestro Señor lo menciona en los evangelios, aconseja a los discípulos que se sacudan los pies, y que esto quiere decir que ellos serían responsables. Si usted no quiere recibir el mensaje, me sacudo mis pies antes de salirme, y que ellos serían responsables ante Dios por el rechazo del evangelio, y que los apóstoles no insistieran más con ellos. Ese es el énfasis de sacudir el polvo de los pies. Y también tenemos el tema de ungir con aceite. El aceite de olivo era un medicamento usado para personas enfermas o heridas. El hecho de ungir con aceite sería un acto simbólico, y hay 2 menciones en el Nuevo Testamento: Lucas 10:34 y Santiago 5:14, que invita a orar a los enfermos con aceite, ungiéndolos con aceite. Ese es con respecto al ungimiento con aceite. Este sería el fondo histórico de nuestro estudio. Los familiares de Jesús, los discípulos enviados de 2 en 2, los espíritus inmundos, lo que significa el bastón, sacudir el polvo de los pies y ungir con aceite. Es todo el fondo histórico del estudio panorámico de hoy. Pero también nos encontramos esto con un énfasis, donde nosotros podemos profundizar un poco más. Y de ahí comenzaríamos con el poder y sabiduría en la enseñanza de Jesús, que nos habla Marcos 6, versículo 2. Jesús había salido de Nazaret como carpintero. Ahora él regresa como famoso maestro. Poder y sabiduría serían las cualidades del Mesías. Isaías 11:2, este profeta Isaías lo menciona, Dios le revela a Isaías 11:2 dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice: y el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, reposará sobre él, sobre Jesús. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría estaría sobre Jesús, de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor de Dios y de temor del Señor. Y el apóstol Pablo llamó a Cristo el poder y sabiduría de Dios en 1 Corintios 1:24. Toda esta gracia,
todo este espíritu recaía sobre la persona del Señor, sobre el unigénito Hijo de Dios. El Espíritu de Dios mismo, el Espíritu de sabiduría, Espíritu de entendimiento, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él tenía temor ante su Padre. Bien, con respecto a la familia de Jesús, que nos relata Marcos 6, versículos 3 y 4, en este momento la familia de Jesús consistía de su madre, María, 4 hermanos y 2 o más hermanas. Durante su ministerio terrenal, sus hermanos no lo reconocieron como el Mesías, según lo relata Juan 7:15, y después de la resurrección sí lo reconocen como el Mesías, según Hechos 1:14. Eso con respecto a la familia de Jesús. Con respecto a la incredulidad de los hombres, según Marcos 6, 5 y 6, el Nuevo Testamento registra solo 2 ocasiones cuando Jesús se maravilló. En base a este texto, aquí de la falta de fe de Nazaret, falta de fe, y luego de la gran fe del centurión romano en Mateos 8:10, donde nuestro Señor se sorprende. Por eso les mencionaba esta comparación. Nazaret, de donde nació nuestro Señor, había una tremenda incredulidad y falta de fe, pero el centurión romano nos muestra una gran fe. Y nuestro Señor mira con sorpresa y quizás con tristeza que donde Él nació no se le consideraba como el Mesías, el Hijo de Dios. Después profundizaremos un poquito en base a eso. Ahora bien, también nos encontramos en el énfasis principal de este capítulo, autoridad para hacer la tarea. Marcos 6, versículos 7 al 9. Toda la autoridad fue dada a Jesús de parte del Padre. Mateo 28, 18. Y Él delegó a sus discípulos esa autoridad para continuar este triple ministerio que Él había comenzado. También nos encontramos con qué hacer frente al rechazo. ¿Qué hacer frente al rechazo? Marcos 6, del versículo 10 al 13. Frente al rechazo, el testigo está autorizado a hacer 2 cosas. Salir del lugar y dar una seria advertencia de la gravedad del acto. Como les mencionaba en el contexto histórico, sacudir el polvo de los pies. Pero enojarse o condenarlos no es una opción. Si alguien no quiere recibir el mensaje, sacudimos los pies, nos retiramos y está esa advertencia o sentencia de la gravedad de este acto de no recibir la palabra del Señor, pero no nos podemos enojar o condenar a las personas que no quieran recibirlo. Gracias a Dios, nosotros recibimos este llamado y hemos recibido esta gracia salvadora llena de misericordia. Y el que no quiera recibirla es lamentable para ellos, ¿cierto? Ahora bien, también dentro de este énfasis nos encontramos con la fama de Jesús. Versículos 14 y 15 de Marcos 6. La fama de Jesús, mayormente por los milagros que realizaba, corrió hacia el palacio del gobernador. El gobernador Herodes se enteró de que Jesús estaba haciendo milagros. Entonces, nos encontramos por tal motivo con el temor de Herodes. Desde el versículo 16 al 19, Herodes tenía jurisdicción sobre Galilea, donde Jesús realizó la mayor parte de su ministerio. Herodes había silenciado a Juan el Bautista, pero no a su propia conciencia. La fama de Jesús le llevó a sospechar a Herodes que Juan había resucitado. Pensó que era Juan el que había resucitado y que lo iba a volver a confrontar con su pecado. Entonces también nos encontramos con la muerte de Juan el Bautista, Marcos 6, del versículo 20 al 29. Marcos incluye aquí el motivo y los detalles de la muerte de Juan, aunque el hecho sucedió meses antes en el Marcos 1:14, pero Marcos ahora nos menciona este hecho. Juan había acusado a Herodes de incesto, se había metido con la esposa de su hermano, pero este sabía que Juan era justo y solo quería retenerlo un tiempo en la cárcel. La intención de Herodes era amedrentar la conciencia de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista era un profeta que iba al hueso. En realidad, el profeta Juan el Bautista se atrevió a decirle a los fariseos cuando iban a bautizarle víboras, que él les enseñó a huir de la ira venidera de Dios.
Y Juan el Bautista le dice a ellos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y los confronta duramente. Entonces, él confrontó duramente este incesto de Herodes, pero Herodes temía fuertemente a Juan y solamente quería retenerlo, pero por celos, la mujer, ¿cierto? Su mujer aprovechó su necesidad para lograr la muerte de Juan, y ella y a Herodes parece que le gustó la hija de esta mujer, y ahí hace un negocio, y ella le pide la cabeza de Juan en un plato, y estaba, imagínese usted, quizás estaba todo su séquito dentro del palacio, y decir que no ante una petición, ¿cómo iba a quedar mirado el rey? Y Juan el Bautista es decapitado. También nos encontramos en este énfasis a Jesús alimentando a los 5.000, desde el versículo 30 al 44. La importancia de este evento se ve en que es el único milagro relatado en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan este hecho portentoso de la alimentación de los 5.000. Se realiza en un lugar no habitado al este del mar de Galilea durante el primer retiro con los discípulos. Jesús buscaba un lugar tranquilo, lejos de Herodes, donde descansar y enseñar, y fue movido a compasión ante la multitud hambrienta y proveyó alimento. Y también nos encontramos dentro de este énfasis con Jesús caminó sobre el agua, versículo 45 al 52. Nos encontramos que este episodio es una buena ilustración de la naturaleza de la vida del discípulo, una serie de pruebas y la liberación de ellas por el Señor. Los discípulos habían obedecido al Señor y sin embargo se encontraban en una situación muy, muy difícil. Jesús, siempre vigilando de lejos, viene caminando sobre el agua, calma el temor de los discípulos y luego calma los vientos. Y los discípulos, ante este milagro de Dios caminando sobre las aguas, nuestro Señor, son sorprendidos. Y recuerde que los evangelios también mencionan que Pedro le dijo, si tú eres, mándame que yo vaya. Y Jesús le dice, Pedro, ven, y Pedro logra caminar, ¿cierto?, sobre las aguas, pero en un momento él saca la mirada del maestro y se empieza a hundir. Entonces que también hay una ilustración, hay una enseñanza que está plasmada en el texto bíblico con respecto a esto. Mientras nuestra mirada esté en Jesús, mientras nuestra mirada esté en nuestro Señor, mientras nuestra mirada esté en nuestro Salvador, estamos seguros. Pero si nosotros sacamos la mirada del Señor, nos podemos hundir, podemos decaer, podemos sufrir muchas situaciones. Y esto tiene que ver muy de la mano con respecto al ser un discípulo, y donde el Señor Jesús dice, si alguno toma el arado y mira hacia atrás, no es digno de mí. No podemos mirar atrás si hemos decidido tomar este evangelio. Debemos seguir avanzando y mirar a Cristo por sobre todas las cosas. Hay una poderosa enseñanza en este hecho maravilloso de que nuestro Señor caminará sobre las aguas, el poder que tiene, la autoridad que tiene Cristo con respecto a toda la naturaleza, a lo normal de la vida. Él tiene autoridad y poder sobre todo, y eso ciertamente es maravilloso y glorioso. Y también tenemos a nuestro Señor que sana a muchos en Genesaret, a muchos. En Nazaret pudo hacer pocos milagros por la incredulidad de la gente, pero aquí en la costa noroeste del mar de Galilea hubo una recepción calurosa y mucha fe. Así que este es como el énfasis, podemos ir analizando algunos versículos dentro de este énfasis de nuestro Señor y de su ministerio aquí en Galilea. Ahora bien, vamos a estudiar entonces los versículos principales de este texto, este estudio básico de la enseñanza de hoy. Entonces lo primero que vamos a mirar en algunos versículos, estimados hermanos, es poder y sabiduría de nuestro Señor. Marcos 6, del 1 al 3. Y el versículo 1 de Marcos 6 dice, de allí Jesús se fue a su tierra y sus discípulos lo siguieron. Salió de allí se refiere al lugar en donde resucitó a la hija de Jairo. Según recuerde la enseñanza anterior, Marcos 5, 35 al 43, nos hablaba del milagro de Jesús ante Jairo, ¿cierto? Que vienen sus discípulos y le dicen a nuestro Señor, a Jairo, que ya su
su hija había muerto y Jesús le dice, no, tranquilo, no está muerta, solo duerme. Y la gente alrededor se ríe, pero había ahí un poderoso muestra de nuestro Señor con respecto a la autoridad que tenía sobre la muerte. Quizás una aldea no lejos del mar de Galilea, seguido por sus discípulos, fue a su tierra, en donde se había criado, Nazaret, esperando testificar a sus familiares y conocidos desde la niñez. Eso significaba que enfrentaría una prueba muy severa. Iba al pueblo donde estaba su hogar. Y no hay críticos más severos, estimados. No hay críticos más severos de uno que aquellos que lo han conocido desde niño. No se trataba de una visita privada para ver a sus familiares. Llegó acompañado por sus discípulos, es decir, llegó como un rabí, y los rabinos andaban por el país acompañados por su pequeño círculo de discípulos, y Jesús llegó allí. Entonces, aquí hay algo que nosotros luchamos a diario como cristianos. Nuestro Señor llega a Nazaret para predicar, pero hay una incredulidad al respecto. De hecho, se menciona en algunos de los evangelios, casos de Nazaret puede salir algo bueno. Entonces, es importante este análisis que hace mención, hace alusión a ello. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza. Qué difícil es predicarle a los tuyos. Y qué triste es como la gente te cuestiona. Ven que quizás antiguamente tenías una vida triste, amarga, eras una mala persona, un mal tipo, una mala mujer, desagradable, antipática, no tenías empatía con nadie, eras sinvergüenza, un ladrón, podría tener muchas características, pero viene Dios y hace un cambio. Y la gente no valora, no mira ese cambio. No mira que ahora eres una persona honesta, una persona generosa, una persona buena, misericordiosa, una persona de amor, una persona que tiene compasión de otros, una persona que trata mejor. La gente no ve eso. Tus cercanos que te conocen desde niño muchas veces no ven eso, sino que recuerdan, ¿no? Pero ¿y cómo ahora se comporta así si antes era terrible? Mira, ahora es el más santo y antes era silla fresca, como decirlo en un buen chileno. No se mira que Dios ha hecho un cambio, sino que al contrario se cuestiona y se critica el gran milagro que Dios hace en nuestras vidas. Y nuestro Señor lo vivió de esta manera. Por la incredulidad de los de Nazaret, nuestro Señor no pudo hacer muchos milagros porque hubo un rechazo. Y es triste cuando la gente hay rechazo. Cuando hay rechazo, difícilmente tú puedes esperar recibir algo. Si miramos con incredulidad la fe y dudamos, nuestro Señor enseñó, no esperemos recibir tal cosa si dudamos solamente. El versículo 2 de Marcos 6 nos menciona: cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Al escuchar a Jesús, muchos se preguntaban admirados: ¿de dónde sabe todo esto? ¿Qué clase de sabiduría ha recibido? ¿Cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? Nuestro Señor comenzó a enseñar en la sinagoga, aprovechando la reunión de los fieles del pueblo. Es la última vez que se menciona en este evangelio que Jesús haya estado en una sinagoga. Atónitos se traduce un verbo que significa pegar fuera de sí o estar fuera de sí. Estaban perplejos por lo sabio de sus enseñanzas y por el número y lo espectacular de los milagros que realizaba. Quizás Jesús relató algunos milagros que había hecho. A la gente le ofendía que un hombre de una procedencia como la de Jesús dijera e hiciera estas cosas. No, ese tema de Nazaret era un tema que colocaba una barrera entre lo que es Jesús, entre lo que nuestro Señor era. La familiaridad en muchas ocasiones se convierte en el mayor de los enemigos cuando debiera, y eso es muy cierto, debiera ser todo lo contrario. A veces la familiaridad a la hora de hablarle a otros ciertamente juega en contra. El versículo 3 nos dice: ¿acaso no es este el carpintero? Se preguntó la gente. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y le resultaba muy difícil entenderlo.
Se escandalizaron o tropezaron por el conflicto que había en su mente entre un mero carpintero que habían conocido desde la niñez y un sabio maestro y obrador de milagros que de repente aparece. No podían reconciliar al Jesús humano, a quien conocían, con el Jesús que obraba milagros. Hermanos, hermanas, serían los hermanastros de Jesús. Para los escandalizados, Jesús era simplemente un carpintero. La palabra traducido carpintero es tectón, que significa el que trabaja en madera. Pero más que un simple operario, significa un artesano. Lo despreciaban porque era un trabajador, un hombre del pueblo, un hombre sencillo. ¿Sabe? Debemos evitar la tentación tan común de valorar a los hombres por lo que vemos en ellos externamente y comenzar a considerar su valor interno. Nuestro Señor tuvo todo este rechazo. Pero fuera de Nazaret, nuestro Señor hizo muchos milagros y muchos creyeron. Pero ahí, donde estaban los suyos, imagínense la aldea de Nazaret, no mucha gente, pero la gente en vez de creer, es que este era el carpintero, no, este era el que hacía muebles, este el que trabajaba en madera, y ahora viene a dársela de aquí de gran sabiondo. La gente en vez de valorar el cambio, se queda con lo anterior. Y eso muchas veces desmedra la fe de las personas. Muchas veces eso hace que no crea. Es como cuando usted logra algo, se cuestiona su logro y no se ve cómo obtuvo el logro. Es un tema de cuestionamiento. Así que lamentable, Dios nos ayude para que la gente no sea así. Hay mucha gente que pierde la oportunidad de tener fe y de acercarse a Cristo pues solamente por cuestionar a quién le está compartiendo y no ver lo maravilloso que Dios hace con las personas. También dentro de nuestro estudio básico nos encontramos con la incredulidad de la gente. Marcos 6, 4, 6. Pero Jesús les dijo, en el versículo 4, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, excepto en su propia tierra, entre sus parientes y en su familia. No hay profeta sin honra es un refrán o proverbio que se usaba antes de Jesús. Juan 4:44 y Lucas 4:29 lo menciona. Hay un modismo que dice, la familiaridad fomenta desprecio. Qué triste, ¿no? La familiaridad fomenta desprecio. Juan dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Los suyos pensaban inclusive que Jesús estaba fuera de sí, según Marcos 3:21. En una atmósfera de expectación, el esfuerzo más humilde puede llegar a inflamar los corazones. Es una atmósfera de frialdad, de crítica o suave indiferencia. Las expresiones más inflamadas por el Espíritu pueden caer a tierra y sin vida. No hay profeta sin honra. Qué lamentable, ¿no? El versículo 5 nos menciona lo siguiente. Y Jesús no pudo realizar allí ningún milagro a no ser sanar a unos pocos enfermos y poner sobre ellos las manos. Nada más que ello. No pudo hacer allí ningún hecho poderoso y Mateo, en el capítulo 13, verso 51, dice que la causa fue la incredulidad de ellos. El texto no dice que Jesús no quería, sino que ellos no creían. Hay una relación directa entre la fe de los necesitados y la operación del poder de Dios. Jesús se fijaba en la fe de los necesitados. En Nazaret hubo algunos necesitados que humildemente solicitaron su ayuda y los sanó. El resultado de todo esto es que Jesús no pudo hacer obras de poder en Nazaret. La atmósfera era mala y algunas cosas no se pueden hacer cuando el ambiente no es lo que corresponde, cuando el ambiente no es propicio. Por eso siempre tenemos que llegar con un espíritu dispuesto ante el Señor. Siempre tenemos que llegar con un espíritu dispuesto cuando nos congregamos, porque de ahí esta atmósfera que se genera puede cambiar todas las cosas. Es lamentable que nuestro Señor no haya podido hacer otros milagros por la incredulidad. Y recuerde que fue por la incredulidad de ellos, lo menciona Mateo, que nuestro Señor no pudo hacer milagros. Pero recuerde también cuando nuestro Señor sana al hijo de un noble, si mal no me recuerdo bien. Pero él le dice al padre, le dice, ¿crees? Sí creo. Pero el padre reconoce algo al instante. Le dice, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Él tenía fe que Dios lo podía hacer, que Jesús lo podía hacer. Pero
Él reconoce al instante. Él dice, pero ayuda a mi incredulidad. A veces decimos tener fe, pero nos falta eso, decir al tiro, ¿sabes, Señor? Pero ayuda a mi incredulidad. A veces soy incrédulo. A veces quiero creer, a veces no puedo. Y nos falta reconocer ante Dios que a veces somos incrédulos. Los de Nazaret no reconocieron eso. Otros lo reconocían y Jesús obraba poderosamente a beneficio de aquellos que tienen fe, pero dudan, pero reconocen que son incrédulos. Ahí hay un muy buen consejo para nosotros. El versículo 6 de Marcos 6 nos menciona: y aunque se quedó asombrado de la incredulidad de ellos, siguió recorriendo las aldeas de alrededor para seguir enseñando. Eso no amedrentó a nuestro Señor. Eso no dijo, no, aquí hasta aquí mi ministerio. No, Él siguió cumpliendo el propósito. Si a veces somos rechazados, si a veces tú eres rechazado con el mensaje del Señor, no te sientas triste, no te sientas mal. A nuestro Señor también lo despreciaron. Y si nos desprecian por causa de Cristo, somos bendecidos, amados. Es triste mirarlo así, pero somos bendecidos cuando por causa de Cristo somos despreciados. Él también fue despreciado. Y ahí debemos seguir haciendo nuestro trabajo. Hay muchos que nos recibirán, hay muchos que recibirán el mensaje, otros no. Bueno, nosotros solamente hacemos nuestro trabajo. A través de la red social hay muchos que reciben el mensaje, otros les da lo mismo, otros escriben cosas que no están dispuestos a creer y muchas cosas que escriben. Pero una cosa es mirar desde la periferia, como le he mencionado muchas veces, y otra cosa estar en el buen chileno donde las papas queman y poder conocer lo maravilloso que es Dios y cómo nosotros testificamos a través de estos medios, porque Dios ciertamente ha sido bueno y es maravilloso para aquellos que se acercan en fe ante nuestro Señor. Así que una cosa es opinar desde la periferia, pero otra estar ahí donde están los hechos. Y si nosotros estamos aquí a través de las redes sociales compartiendo, no es porque se nos ocurre, sino porque no podemos callar los milagros del Señor, no podemos callar el sacrificio de Cristo que hizo por nosotros, no podemos callar el sacrificio de Cristo en la cruz, no podemos callar el hecho maravilloso de que Dios es muy real, de que Jesús es muy real. Y sabe, sinceramente y sencillamente, hay muchos que no creen, pero hay un antes y un después. Hay un antes de Cristo y un después de Cristo, y la historia lo relata. Si hay un antes y un después, es porque Cristo vino y Cristo hizo milagros maravillosos, y nosotros hoy podemos creer por fe en eso. Y eso nadie nos puede callar. Nadie puede llevar la contra de algo que no ha vivido, como nosotros los cristianos lo hemos vivido y palpado. Y también nosotros podemos encontrar la respuesta de Jesús. De Marcos, ahora saltamos al versículo 53 y 56, porque en el énfasis mencionamos un poquito cada versículo, los mencionamos, pero ahora estamos viendo los textos más relevantes. El versículo 53 de Marcos 6 dice: terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genesaret. Después del milagro de caminar sobre el agua y calmar los vientos, Jesús y sus discípulos llegaron a la tierra de Genesaret, un distrito en la orilla noroeste del mar de Galilea. El versículo 54 dice: tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. No habían emails, no habían WhatsApp, no habían teléfonos. Todo esto era a través de la tradición oral. La tradición oral, del boca a boca. Jesús hizo milagro y esto se divulgaba. No importaba las distancias, los hechos maravillosos de Jesús se revelaban. Y imagínense usted, yo creo esto. ¿Usted cree que si los discípulos ven al maestro caminar se van a quedar callados? Si los discípulos ven al maestro hacer milagros, si la gente ve al Señor hacer milagros, ¿la gente se va a quedar callada? ¿Sabe? De ninguna manera, amados hermanos. No podemos quedar callados de los hechos maravillosos que Jesús hace. Así que tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. La popularidad de Jesús hacía imposible que se escondiera de las multitudes que clamaban por sanidad física. Enseguida le reconocieron cuando salieron del barco. Jesús había dicho: al que a mí viene, jamás le echo fuera. Juan 6:37.
La gente reconocía a Jesús como el obrador de milagros, reconocía su propia necesidad, creía que Jesús podría sanar sus enfermedades y estaba determinada a no dejar que la oportunidad de su presencia se escapara. Algunas veces Jesús debe haber contemplado a las multitudes con cierta tristeza, seguramente, pues en ellas serían muy pocos los que no fueran con el propósito de obtener algo de Él. Y recuerde que el Espíritu de Dios, de sabiduría, de conocimiento, todo el Espíritu que declara y profetiza Isaías estaban sobre el Señor. Por tanto, el Señor Jesús conocía nuestra mente, nuestro corazón, nuestras intenciones. Juan dice que Jesús no tenía necesidad de que dieran testimonio de los hombres. O que, por ejemplo, ¿sabe, Señor? Yo sé cómo es el pastor X, el hermano X. No, el Señor no necesita que nosotros digamos cómo son, porque Él nos conoce. Él escudriña lo más profundo de nuestro ser. Así que, por lo tanto, en nuestro Señor muchas veces tiene que haber sentido tristeza, pues en ellas serían muy pocos los que no fueran con este propósito de obtener algo de Él. Iban a mostrar sus demandas y exigencias. Iban a exigirle al Señor. Y eso me parece como que hoy día lo estamos viendo. Hoy en día la gente presenta sus demandas y sus exigencias, pero la gente no se compromete. En todo ámbito, más. En todo ámbito. Exige. Demanda, pero no pone de su parte y no ayuda. Es lamentable. Tenían un concepto equivocado de lo que Jesús quería hacer con ellos. Estaban equivocados, solamente iban por los panes y los peces. El versículo 55 dice: y a medida que recorría todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaron a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Al darse cuenta de que Jesús estaba cerca, recorrieron toda aquella región buscando a todos los necesitados y comenzaron a traer en camillas a los inválidos. Vemos el hermoso cuadro de personas generosas y compasivas que colaboraban en llevar a los necesitados a Jesús. Como recuerde, como los que trajeron al paralítico en Marcos 2, 1, 12, cuando ellos, viendo que había mucha multitud agolpada en esa casa, suben al techo, desprotegen el techo y suben al paralítico y lo bajan por el techo para llevárselo a Jesús. Este versículo es un resumen de lo que sucedió a muchos enfermos de toda aquella región que recibió el toque sanador de nuestro Señor. Y el versículo 56 nos dice: donde quiera que Él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaba que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Eso menciona el versículo 56. ¿Sabe? Rogaban que solo pudiesen tocar el borde de su manto. Rogaban la gente. En su desesperación, los enfermos no pedían atención especial, sino el poder tocar su manto de paso. Es un caso de una fe deficiente, pues ellos probablemente pensaban que había poder sanador en su manto, pero Jesús honró esa fe que en algún sentido estaba dirigida hacia Él. Todos los que le tocaban quedaban sanos. Ningún enfermo se fue a su casa decepcionado. En cierto modo es natural que las personas acudan a Jesús para recibir algo de Él, porque son demasiadas cosas que solo Él puede dar. Pero siempre es vergonzoso recibirlo todo y no dar nada. Qué interesante. Interesante este estudio de hoy con respecto a Jesús y su ministerio hacia los enfermos. ¿Qué sacamos de todo este análisis, amados? ¿Qué sacamos de estos versículos? ¿Qué sacamos de ellos? Primero, tenemos que hacer nuestras aplicaciones del estudio. La primera aplicación que sacamos de estos versículos, de este estudio de hoy, la primera aplicación es la siguiente. La fe en Jesús de parte del necesitado es un requisito para recibir la bendición de Dios. Sin fe, como lo dice Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Dios no quiere forzar a nadie a recibir sus bendiciones y por otra parte se goza cuando sus hijos reconocen su necesidad y dicen: separado de ti nada
podemos hacer. ¿Cuál es nuestra primera aplicación? La vuelvo a recordar. La fe en Jesús de parte del necesitado es un requisito para recibir la bendición de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo relata Hebreos 11:6. Dios no quiere forzar a nadie a recibir sus bendiciones y por otra parte se goza cuando sus hijos reconocen su necesidad y dicen, separados de ti, nada podemos hacer. Y realmente, estimados hermanos, separados del Señor, nada podemos hacer. ¿Cuál es nuestra segunda aplicación del estudio de hoy? Todos podemos llevar a los necesitados a Jesús para que Él solucione los problemas. La tarea básica de todo creyente es la de presentar a personas necesitadas a Cristo. Una de las formas más bendecidas para el desarrollo del creyente es llevar a otros a los pies de Cristo. No solamente, amados, y esto tiene que ser muy claro, no solamente en el ámbito de la necesidad física o material. Ciertamente Dios está presto para ayudarnos, sino que primordialmente usted y yo tenemos que llevar a la gente en relación con la salvación y la vida eterna. Si nuestro evangelio, si nuestra predicación solamente se basa en decirle a la gente, ven a Cristo y Dios te va a solucionar tus problemas, ven a Cristo y Dios te va a sanar, ven a Cristo y te va a dar trabajo, nuestra predicación está siendo totalmente fuera de contexto. Es cierto que Dios sana, es cierto que Dios hace milagros, eso es muy cierto. El tema es que bíblicamente Dios sanaba de las enfermedades, Dios sustentaba cuando hacía este milagro de los panes y los peces. Pero sobre todo nuestro Señor, cada vez que sanó a alguien, le dijo, tu fe te ha salvado. Porque lo primordial del mensaje del Evangelio es la relación de salvación y la vida eterna. Eso es lo importante, eso es lo primordial y eso es lo principal en el Evangelio. No las bendiciones, no las añadiduras. Ciertamente ellas vienen, pero ¿sabe? Hay un tema. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y si nosotros analizamos, si nosotros miramos ese texto bíblico, ciertamente lo primero que nosotros debemos presentar a nuestros amigos, a familiares, a quienes queramos predicar el Evangelio, es que hay una relación que se rompió en el principio. Hay una relación que fue sembrada, fue heredada desde el principio. La relación está quebrada, está rota. Nacimos en pecado. Por lo tanto, esa relación es lo primero que hay que sanar. Y es a través de Jesucristo. Reconociéndolo como Señor y Salvador. Reconociendo que somos pecadores. Porque no hay justo ni a uno. No hay bueno ni a uno, dijo el Señor. Ni Él se atribuyó a ser bueno. Sino que dijo, hay solo bueno y uno es Dios. Entonces nuestro primordial misión es llevar a la gente a la salvación y a la vida eterna. Y lo demás viene por añadidura. Las sanidades físicas, lo material, viene por una añadidura que es el fruto o es la respuesta de una búsqueda de arrepentimiento hacia Dios y de restablecer esta relación quebrada y de poder entrar confiadamente al trono de la gracia y poder tener vida eterna desde el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando entendemos eso, ahí sí en nuestro evangelio, ahí sí nuestra enseñanza es completa y ahí sí podemos atribuirle esto. La sanidad física, lo material, las bendiciones de Dios son ciertamente palpables porque esas deben pasar, estimados, a segundo plano y a segundo lugar. Por eso es importante cada día darle gracias a Dios por la vida y la salud y darle gracias a Dios porque Él nos ha sacado de muerte a vida. Y tenemos vida eterna con Cristo. Lo demás es pasajero y se va. Por eso es tan importante el llevar a otros a Cristo. Y tercera aplicación. Cuando otros rechazan nuestro testimonio, debemos entender que no están rechazándonos a nosotros. Cuando otros rechazan nuestro testimonio, debemos entender que no están rechazándonos a nosotros, sino a aquel que nos envió. Aceptar el rechazo con amabilidad y amor puede ser un testimonio muy convincente de que Cristo reina en nuestra vida, de que debemos ser como Cristo. Por lo tanto, recuerde, cuando otros rechazan nuestro testimonio,
debemos entender que no están rechazándonos a nosotros, sino a aquel que nos envió. Aceptar el rechazo con amabilidad y amor puede ser un testimonio convincente. Si rechazaron al Señor, obviamente que nos rechazarán a nosotros. Pero nuestro testimonio debe ser convincente con la fe que profesamos y declaramos. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el estudio de hoy. Hasta aquí el estudio del Evangelio de Marcos de hoy. Y así el próximo jueves volvemos a estudiar el Evangelio de Marcos en un nuevo capítulo, unos nuevos versículos desde el fondo histórico, el énfasis, el texto básico y, como siempre, las aplicaciones que nos hacen tanto bien a nuestra vida, porque nos hacen reflexionar y nos hacen mirar la palabra del Señor. Así que Dios nos bendiga, ¿cierto? Dios bendiga su vida, Dios bendiga la enseñanza y que ésta pueda caer en buena tierra también, por el bien nuestro. Así que vamos a una alabanza y volvemos ya con los saludos finales y la parte final del programa de hoy, estudiando las Escrituras. No necesito nada más, tú eres todo para mí. No necesito nada más, completo soy en ti. No necesito nada
Amén. ¿Qué opina, hermano, de esto? Porque tú Jesús, eres mejor que todo. ¿Le parece o no? A mí me parece. Una cosa es cantarlo y otra cosa es creerlo. Pero Jesús es mejor que todo. Así que hermosa alabanza. Se habían conectado algunos hermanos que los echaba de menos. Nuestro hermano Arturo nos se conectó hace algún rato atrás y decía buenas noches, mis pastores, que Dios los bendiga. Gracias, hermano Arturo, que no se nos conectó. No sé si aún sigue conectado. Nuestra hermana Ivonne, Elizabeth Vivanco también se había conectado y dijo buenas noches, pastor, muchas bendiciones y a todos los hermanos y hermanas. Perdón por no saludarlos en ese momento, porque si no me desconecto de lo que estaba haciendo con el tema del estudio. Así que Dios les bendiga en esta hora. Nuestros pastores de Chile Chico, mi pastor Ariel Andrade, con su esposita Odette y sus hijos desde Chile Chico. Dios les bendiga también. Dios les bendiga, estimados pastores. Nos escribían de Nantito. Así que Dios les bendiga también a ustedes. Mi pastor Tito Héctor Sandoval desde el Carmen, saludos amigo querido. Gracias, pastor Tito, si aún estás por ahí también. Dios te bendiga grandemente. Nuestra hermana Viviana escribió 2 años o más y ahí nuestra hermana Ivonne puso signos de pregunta y yo vi ese escrito, pero no sé, o le estaba escribiendo a otra persona, nuestra hermana Viviana. ¿Por qué puso 2 años o más? Nos quedamos con la duda, hasta yo quedé con la duda, así que seguramente usted también quedó con la duda. Nuestra pastorita Andrea escribía hola a nuestros amigos queridos, saludos amigos, les queremos muchísimo de Chile Chico. No, ahí así es Señor, amén, amén, decían. Y nuestra hermana Ivonne pide la oración por don Enrique, mi vecino que empeoró, y por su hijo Cristian, para que el resultado de sus exámenes salgan bien, y por mis hermanos de fe en el Señor. Amén también, hermana Ivonne, por ello estaremos orando. Gracias porque día a día Dios nos enseña de su palabra, escribe nuestra hermana Silvita. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, Señor, por aprender cada día más de tu palabra. Y vamos a quedar con esa inquietud. ¿Por qué la hermana Viviana puso 2 años o más? Vamos a quedar con eso. Vamos a quedar con la inquietud de nuestra hermana Viviana. Amén, pastor. Así es, mucho mejor que todo. No hay nada mejor que nuestro Padre Celestial. Así es, amados. Bien, oremos al Señor para despedir el estudio bíblico de hoy y por esta petición especial seguir orando por nuestra hermana María Soledad Toro Balboa, que aún sigue hospitalizada en el hospital por una complicación cardíaca y por un nombre bien extraño que me escribía en la mañana ella. Vamos a seguir orando por ella para que el Dios de paz, nuestro Dios misericordioso, la saque de ese estado y ella pueda cantar victoria, pueda salir de ese estado que se encuentra. Dios la guarde y Dios la proteja, ¿cierto? Ahí donde esté el hospital, y también pueda ser testimonio para muchos que están en los hospitales. Podamos ser una palabra de aliento, una luz de esperanza también, ¿cierto? Así que vamos a orar por nuestra hermana María Soledad. Qué bueno que Leito está mejor, también seguiremos orando por él y por la petición de nuestra hermana Ivonne Elizabeth Vivanco. Así que le invito a que podamos inclinar nuestro rostro para orar y dar gracias a Dios por este estudio de hoy y por las peticiones. Amén. Oremos a nuestro buen Señor. Amado Dios, damos tantas gracias, Padre, por concedernos este precioso privilegio de estudiar juntos tu palabra. Esta palabra que nos hace tan bien, esta palabra que nos anima, que nos hace mirar los hechos portentosos que nuestro Señor hizo en la tierra. Y que también, lamentablemente, Él fue despreciado, fue desechado por los suyos. Es triste, Señor, ciertamente, cuando los más cercanos nuestros no valoran el cambio que tú haces en nuestra vida. Pero, Padre, podamos seguir testificando, seguir testimoniando que tú eres real, que tú eres poderoso, que estás dispuesto para perdonar, para salvar, para dar vida eterna, y que también en tu misericordiosa gracia tú sustentas, tú sanas y provees. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Queremos orar en esta hora, Señor, por la petición de nuestra hermana Ivonne, por don Enrique, para que usted se glorifique, Señor, para que usted se revele a su vida, para que nuestra hermana Ivonne pueda ser un testimonio de los hechos maravillosos que tú haces en la vida de aquellos que se acercan a ti, en espíritu y en verdad.
de aquellos que te buscan con un corazón dispuesto y un corazón sincero. También oramos, Señor, por su hijo Cristian, para que el resultado de sus exámenes salgan bien. Síguete glorificando en esa familia, Señor. En la familia de nuestra hermana Ivonne, sígase usted glorificando como lo ha hecho hasta ahora, por amor a su nombre. Oramos, Señor, por nuestra hermana María Soledad Balboa. Sigue en el hospital, glorifícate, Señor, en su vida. Trae un corazón nuevo. Trae, Señor, un tiempo bueno a su vida, Señor. La encomendamos en tus manos para que tú te glorifiques. Oramos por la salud de Leo, para que usted se siga glorificando en él, Señor. Y él también pueda hacer un testimonio de los milagros que tú haces. Guarda su vida, Señor, y habla a su corazón cada día. Oramos, Señor, por cada uno de aquellos que hoy se han conectado. Porque tu palabra, Señor, puede fluir en nuestros corazones. Y tu palabra es vida en abundancia. Porque tu palabra es Jesús mismo. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por el poder estudiar de tu palabra, porque nos hace tanto bien. Te adoramos, Señor, y encomendamos estas peticiones y el descanso nuestro, porque sabemos que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre bueno. Muchas gracias. Oramos por estas peticiones y agradecemos estas misericordias. En el nombre de Jesús, oramos, que es nuestro Señor y suficiente Salvador. Amén, amén y amén. Bien, amados, Dios, el Dios de paz les bendiga. Nos encontramos mañana a 9 de la mañana con nuestro devocional diario. Nos encontramos mañana. Nos estamos acercando a los 20 días. Vamos ahí a pasos agigantados hacia la mitad de nuestro devocional. Y se viene muy bueno. Se viene muy bueno nuestro devocional diario. Así que les animo. 9 de la mañana nos conectamos. El día sábado nuestro matinal a las 10 de la mañana. Buenos días con Jesús. Y el domingo nuestro tiempo de reflexión dominical por la noche a las 10 de la noche. Así que Dios les bendiga. Vamos a escuchar una alabanza más, ¿sí? ¿Ya? Vamos a escuchar una alabanza más del pastor René González. Después de la caída siempre queda algo. Siempre está nuestro Señor para levantarnos y para sostenernos. Vamos con esta canción y ya estamos despidiéndonos. Después de la caída, ¿quién sana las profundas heridas que quedan? ¿Será el que te condena o aquel que viene a ayudar? Después de una caída, ¿quién queda? Si los que compartieron tus ideas o los que de mil maneras te vienen a acusar. Después de una caída te das cuenta que son pocos los que muestran lo que un día recibieron, la virtud de perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no. Dejándola en el suelo te dio libertad.
¿quién somos para estar condenando? Si nuestra condición nos delata que somos imperfectos, propensos a fallar. ¿Por qué tomar el juicio en nuestras manos? Actuando bajo nuestra conveniencia, nos ciega la apariencia y juzgamos sin piedad. Si vamos a la cruz vemos el cuadro del que fue crucificado, entregando allí su vida para el hombre perdonar. Después de la caída solo queda alguien que no solo disfruta de tu bienestar, que no solo aparece cuando todo es fiesta. Él va contigo al paso que puedas andar, que aun cuando los tuyos te han abandonado y apuntan con el dedo para señalar, Jesús sin comentarios no arrojó la piedra, no, dejándola en el suelo te dio libertad. Dejándola en el suelo te dio libertad. Gracias. Rebobino. Rebobino. Se me había olvidado, hermanos. Se me había olvidado. Bien. Nos encontramos mañana. Eso les deseo. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Que tengan un hermoso descanso. Y como decimos siempre, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, oh Dios, nos haces vivir confiados. Así que un gran abrazo, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos mañana a las 9 de la mañana. Buenas noches, chao, chao. Haz de mi vida un altar de adoración y encamíname solo en tu amor. Si algo incorrecto hay dentro de mí, purifícame y hazme un nuevo ser. Oh Lord. Quiero entregarte a ti todo lo que soy y sumergirme en tu gloria quiero hoy. Oír el palpitar de tu corazón, sentir el fuego de